Y bueno, nos disponemos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de Efesios. Estamos ahora en el capítulo número 6. Hoy estamos iniciando básicamente una miniserie dentro de la serie. Hace 8 días justamente nuestro hermano Diver Ortiz nos estuvo compartiendo acerca del propósito del poder de Dios en nosotros. Y veíamos cómo el apóstol Pablo, después de que ha estado hablando de la aplicación del evangelio en la iglesia, la aplicación del evangelio en la sociedad, la aplicación del evangelio en el matrimonio, la aplicación del evangelio en la familia, la aplicación del evangelio en nuestros lugares de trabajo, ahora termina ahí el apóstol Pablo diciendo, bueno, y por todo lo demás, básicamente es como si Pablo estuviese diciendo, bueno, ahora encerrando todo lo anterior y ampliándolo también a otras áreas de nuestra vida, debemos fortalecernos en el Señor. Dice Efesios capítulo 6, verso 10, dice, por lo demás, todo lo anterior y por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es interesante porque esa palabra fortaleceos en el idioma original es un mandato, es un imperativo, es algo que Dios nos demanda hacer. Eso quiere decir que cuando nosotros como cristianos no nos fortalecemos en el Señor, estamos pecando. Es pecado porque Dios nos manda a fortalecernos en el Señor. Y no solamente es pecado, sino que además nos deja muy expuestos ante todo un ejército espiritual maligno. Miren lo que sigue diciendo ahí en el versículo 11. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, si tan solo por unos segundos el Señor nos concediera tener ojos que puedan ver el mundo espiritual y nosotros pudiésemos observar por lo menos unos 5 o 10 segundos todas estas legiones de maldad que están ahí en Efesios 6:12, yo creo que estaríamos más asustados que Maduro. Estaríamos más nerviosos que si viéramos tal vez 3 buques de guerra llegando a nuestro país. Porque lo que describe aquí son jerarquías de maldad. El mundo espiritual maligno es real y además está muy bien organizado y jerarquizado. Es todo un ejército de iniquidad, de ángeles caídos que buscan hacer tropezar al creyente. El texto habla de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad. Eso quiere decir que hay todo un ejército maligno, todo un ejército demoníaco, bien organizado con diferentes jerarquías que busca activamente destruir al creyente. No lo podemos ver, no lo podemos percibir con nuestros sentidos, pero eso no quiere decir que no sea real. Efesios 6:12 nos está advirtiendo de que existe todo un ejército del mal que busca activamente destruir al creyente. Ahora, lo interesante también de este pasaje es que la forma como nosotros vamos a hacerle frente no es combatiendo cara a cara contra ellos. Pablo no le está diciendo a estos creyentes, bueno, y a ustedes cuando tengan un principado van a coger un aceite especial y van a hacerle liberación a esa persona, o van a traer sal del Himalaya o sal del Mar Muerto para que cuando venga uno de más jerarquía ustedes estén más capacitados para enfrentarlos. No dice nada de eso. De hecho, es interesante que si seguimos leyendo, el mandamiento
que el Señor le da a la iglesia a través del apóstol Pablo es simplemente: tomen la armadura de Dios. No intenten combatir cuerpo a cuerpo contra estas huestes espirituales de maldad. De hecho, si intentan hacerlo, les va a ir mal. La única forma en que nosotros podemos combatir con todos estos ejércitos de iniquidad es si estamos vestidos con el Señor. Si nosotros no tenemos la armadura de Dios, no tenemos la más mínima posibilidad de ganar. Y si no, pregúntenle en Hechos capítulo 19 a los hijos de Seba, que trataron precisamente en su carne o en sus propias fuerzas de echar fuera un demonio y terminaron avergonzados. La forma como nosotros vamos a lidiar con la guerra espiritual, la armadura de Dios, dice Efesios 6:13, por tanto, tomar. Ese es el imperativo. Lo que debemos hacer es tomar toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podamos resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Nótese que el texto no dice que hay que tomar el 50% de la armadura de Dios, o que hay que tomar el 95% de la armadura de Dios. No, el texto es enfático en decirnos que hay que tomar toda la armadura de Dios. Es el y contra todas estas huestes espirituales de maldad. Lo que vamos a estar estudiando durante los próximos mensajes es precisamente qué significa cada elemento dentro de esa armadura. Porque cada elemento dentro de la armadura nos transmite una verdad espiritual, una verdad que usted y yo necesitamos vivir. Y vestidos con la coraza de justicia. Vamos a orar para pedirle al Señor que Él nos ayude en el inicio de esta miniserie. Padre, te damos muchas gracias porque tú nos recuerdas a través de tu palabra un mundo espiritual de 1,000 personas, más de 1,000 que buscan la manera de destruir al cristiano, buscan la manera de que el cristiano sea infructífero, que no te glorifique a ti, que no sea luz donde se encuentra. Ayúdanos a ser conscientes de que esa guerra espiritual es real. Es una guerra que debería llevarnos a comprender la importancia de estar refugiados en ti. Es una guerra que cuando la estudiamos en su debido contexto nos muestra que no tenemos derecho a tratar de enfrentar frente a todo este mundo maligno de iniquidad, sino que más bien necesitamos, al igual que el arcángel Gabriel, decir que Jehová lo reprenda, que el Señor sea el que se haga cargo, que su armadura nos proteja y nos capacite para poder tener la victoria. Señor, ayúdanos en el inicio de esta miniserie donde vamos a estar mirando cada uno de los elementos de esa armadura que tú has diseñado para el creyente, para que vivamos tomándola, colocándola sobre nuestro ser, para que así podamos tener la victoria, para que así podamos estar firmes en el día malo y podamos sobrevivir a las acechanzas del enemigo. Padre, ayúdanos, Señor, en esta nueva miniserie que estaremos haciendo acá en la iglesia, que tú nos ayudes a no solo comprender cada elemento de la armadura, ayúdanos a vivirlo, ayúdanos a realmente vestirnos de todo, glorificarte a ti en cualquier lugar donde nos encontremos. Padre, ayúdanos, Señor, a poder vivir, entender y aplicar tu palabra. Te lo pedimos, Señor, todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, ahí en Efesios 6:14, lo primero que vemos que menciona ahí el apóstol Pablo es: estad pues firmes.
Estad pues firmes. Y es interesante porque esa expresión en el idioma original significa literalmente manténganse de pie, pónganse de pie, estén firmes. En la cultura, para que alguien más les colocara la armadura. Y eso simboliza lo que el cristiano tiene que hacer. La armadura no es del cristiano, la armadura es de Dios. Es Dios quien va a colocar sobre nosotros todos estos elementos y todas estas herramientas que necesitamos para poder tener la victoria. Pero nuestra responsabilidad es estar de pie, es estar firmes para que el Señor nos vista con su armadura y para que podamos tener la victoria. Por eso el primer punto que vamos a estudiar en la mañana de hoy es: cristiano, mantente firme en la guerra espiritual. Cristiano, a discreción, atención, firmes. Estamos en guerra. Ese es el mensaje de Pablo. Estamos en guerra. El cristiano no tiene derecho a relajarse. Si el cristiano está en guerra, debe estar todo el tiempo en modo de alerta. Un soldado se relaja por un momento y puede poner en riesgo a toda la nación. Y saben que esta no es la única oportunidad donde vemos que se insta a los cristianos a estar firmes. Es muy importante en el Nuevo Testamento la idea de que los cristianos debemos ser personas firmes. Dice Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, en el versículo 58 dice: así que, hermanos míos amados, otra vez, estad firmes. Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Firmes y constantes. Si miramos el libro de Gálatas capítulo 5, en el versículo 1 dice ahí el apóstol Pablo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Otra vez la misma idea, tenemos que estar firmes en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Filipenses capítulo 1, en el versículo 27 vemos que dice la palabra: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Hermanos, ¿alguna vez ustedes se han preguntado por qué el Señor describe con ese nivel de detalle todo el mundo espiritual maligno? Pablo podía haber omitido esos detalles. Él podía haber dicho: bueno, ¿para qué les voy a hablar sobre todas esas jerarquías, principados, potestades? Eso igual ni siquiera lo van a ver. Entonces, no vale la pena ponerlo ahí. Pero yo creo, hermanos, que una de las razones por las que Dios mismo, a través del apóstol Pablo, quiso dejar esos detalles ahí, es porque Él quiere que estemos firmes. Es porque Él quiere que en nosotros haya una preocupación santa, piadosa, donde sepamos que hay un mundo espiritual maligno que busca destruirnos. Eso es importante que esté en la mente del creyente. Es importante que usted entienda que usted como cristiano debe vivir como un soldado que está en guerra, como una persona que entiende que este mundo no es su hogar, como una persona que entiende que tiene un adversario, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dios quiere, hermanos, que nosotros como creyentes estemos firmes. Hay muchas otras áreas que tal vez el apóstol Pablo no enfatizó, digámoslo así, de manera explícita dentro de su carta, que sí quedan inmersas en la guerra espiritual. Hay áreas puntuales donde tal vez el apóstol Pablo no nos dio una instrucción específica, pero sí termina ahí diciendo en Efesios 6:10: por lo demás, hermanos míos,
Aparte al matrimonio, aparte a la relación entre los padres y los hijos, la relación entre los amos y los siervos, aparte a eso, para todo lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. En otras palabras, vivan como soldados. Vivan como soldados. Un soldado vive alerta. Un soldado vive concentrado porque sabe que tiene una misión. Si es un buen soldado, el soldado va a estar pensando en cómo agradar a su amo. En cómo agradar a aquel que lo tomó por soldado. Miren lo que le decía Pablo a su discípulo en la fe, Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 2, versículos del 3 al 4, dice ahí Pablo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Tú pues sufre. Yo me pregunto cómo hacen las iglesias que predican el evangelio de la prosperidad para estudiar pasajes como este. Activamente Pablo le está diciendo a su discípulo en la fe: sufre. No vas a tener una vida cómoda acá en la tierra, no vas a tener casa, carro, beca, no se van a cumplir todos tus sueños, no, tú vas a sufrir. Y vas a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Si tú entiendes eso, tú vas a vivir no enredado en los negocios de esta vida, porque tú vas a entender que tú tienes una misión más allá de esta vida. Tú vas a entender que este mundo no es tu hogar, que hay algo mayor y más importante por lo cual tú debes vivir. Hermanos, la vida cristiana no es una invitación a una vida cómoda. No es una invitación a una vida apartada de todo sufrimiento. Más bien, la vida cristiana es una vida llamada a que vivamos como soldados de Jesucristo. El llamado de Cristo para usted si es un creyente y para mí como creyente es que vivamos como soldados. Y un soldado sufre. Un soldado sufre penalidades. Y un soldado, un buen soldado, está concentrado en cómo agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esa es nuestra misión acá en la tierra. Como iglesia, como cristianos, debemos vivir enfocados en agradar a nuestro general, a nuestro capitán, al que gobierna sobre todos los soldados de Cristo. Necesitamos realmente entender que la vida cristiana no es una vida cómoda. La vida cristiana es una vida de negación. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y siga. Hermanos, tenemos que ser conscientes que el llamado que Dios nos hace es a vivir así, a vivir estando alertas. Hay cristianos que tristemente ignoran o menosprecian o minimizan esa guerra espiritual. Hay cristianos que tristemente están enredados en los negocios de la vida. Ellos no están viviendo como soldados, más bien ellos están viviendo preocupados por alcanzar sus metas, sus sueños, por vivir obteniendo cosas terrenales de este mundo. Pero hermanos, cuando un cristiano no vive como soldado, se convierte en una presa fácil para el enemigo. Imagínense todas estas huestes espirituales de maldad, todos estos gobernadores de las tinieblas de este siglo, viendo a un cristiano indisciplinado, un cristiano que no está perseverando en la oración, que no está perseverando en el estudio de la palabra. Es una presa fácil. Es fácil para un león rugiente comerse a una oveja sola, desanimada, triste, apartada. Es muy fácil. Pero lo que nos está llamando aquí el apóstol Pablo es a que nosotros no vivamos así. Necesitamos mentalidad de soldados, necesitamos ser conscientes de la guerra espiritual. Saben que hay un libro muy interesante de C.S. Lewis, él es el autor de las Crónicas de Narnia. Él escribió un libro que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Y es
una historia ficticia, pero al mismo tiempo muy interesante porque nos lleva a reflexionar en cómo opera ese mundo de maldad, cómo opera ese mundo de iniquidad. Y es interesante porque el libro describe a un demonio veterano, a un demonio con experiencia que le está enseñando a su sobrino cómo puede tentar a un cristiano, cómo puede hacerlo tropezar. Y yo traje algunas frases, son parafraseadas del libro, pero que realmente nos muestran el consejo que el demonio veterano le dice a su sobrino novato para que él aprenda cómo hacer caer a un cristiano. Lo primero que dice ese demonio veterano es: no te enfoques en destruir su fe con argumentos. No, ahí no está el problema. No te enfoques en destruir su fe con argumentos. Simplemente manténlo distraído y ocupado en cosas secundarias. Se nota que tenía experiencia ese demonio, ¿no? Ese demonio le estaba diciendo a su sobrino: mira, si tú quieres hacer tropezar al cristiano, no te enfoques en destruir su fe con argumentos. Eso no importa. Déjalo que él crea. Pero más bien, distráelo. Ocúpalo en cosas secundarias. Si hubiese sido escrito ese libro en este tiempo, probablemente le hubiese dicho: déjalo que se quede mirando el Facebook. Déjalo que pase 2 horas en Instagram. Déjalo que mire Reels todo lo que quiera. Que pierda su tiempo en eso. Así, ocupado, distraído, así es que lo debes tener. Porque en últimas lo que Satanás quiere es que los cristianos no vivamos siendo luz de este mundo. No vivamos cumpliendo la gran comisión. Lo segundo que le dice precisamente ese demonio veterano es: haz que se enfoque más en los defectos de los demás creyentes, que en los propios. Así él se creerá superior y no mirará a Cristo para crecer espiritualmente. Este demonio le dice: bueno, pues para que ese cristiano esté distraído, mejor que no mire hacia adentro, mejor que no trate con sus propios pecados, más bien que se enfoque en los pecados de los demás, que sea una persona chismosa, que sea una persona que murmura del otro, para que esté distraído todo el tiempo, viendo los pecados de los demás, y así él no crezca espiritualmente. Son las estrategias de un demonio veterano. También les dijo: convéncelo de que su pecado ya no tiene perdón. Una de las mentiras más grandes de Satanás y más poderosas es hacerle creer a un cristiano que él ya no tiene perdón. Yo he escuchado incluso personas que me han dicho: pastor, yo creo que ya llegué al punto de no retorno. Yo creo que para mí ya no hay perdón. Yo creo que ya he caído tantas veces en lo mismo. Perdonar. Pero hermanos, un cristiano desanimado es completamente infructífero. Satanás y sus huestes espirituales saben eso. Por eso Satanás es el acusador. Satanás busca hacer que el cristiano esté desanimado, que el cristiano esté cargando con una culpa que no debería cargar, porque Cristo ya pagó por eso en la cruz, pero quiere que el cristiano esté todo el tiempo afligido y de esa manera que no sirva al Señor, que no sea fructífero en su obra. Decía este demonio veterano: recuerda, sobrino, es más fácil llevar a un cristiano a la tibieza que al ateísmo. Es más fácil llevar a un cristiano a la tibieza que al ateísmo. Déjalo que crea en Dios, solo enfócate en hacer que viva como si no existiera. Si tú quieres tener éxito, sobrino demonio, enfócate en que él crea en Dios, pero que viva como si no existiera. Con eso será suficiente para que ese cristiano viva apartado de la voluntad de Dios. Si usted se siente identificado con alguna de estas cosas que he mencionado, tal vez usted ha experimentado que esta guerra espiritual es real. Cuando llegan esos desánimos profundos a su vida, cuando llegan esos momentos donde tal vez usted no quiere continuar más, donde tal vez ya no quiere servir en la iglesia, donde ya usted no quiere leer la palabra de Dios, donde usted ya no quiere ni siquiera orar,
Esos momentos son momentos donde probablemente estas huestes espirituales de maldad están haciendo su influencia en nosotros. Y son esos momentos donde más necesitamos tomar toda la armadura de Dios. Necesitamos vestirnos de todas esas herramientas que el Señor nos ha dado para que podamos salir de ese estado y podamos vivir para nuestro Dios. Primera de Pedro capítulo 5 describe precisamente a Satanás como un león rugiente. Primera de Pedro capítulo 5 versículos del 8 al 9 dice ahí: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual, miren lo que dice, resistid firmes, otra vez esa palabra, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La imagen de un león rugiente nos muestra de que estamos hablando de un asunto serio. Satanás no busca lamer al creyente. Satanás no busca juguetear con el creyente. Satanás no busca mordisquearlo un poquito. Satanás, como león rugiente, busca devorar al creyente. Satanás quiere destruir su vida espiritual. Satanás quiere que usted no predique el evangelio. Satanás quiere que usted esté tan desanimado, tan enfocado en los pecados de los demás, que usted mismo no crezca espiritualmente. Ese es el plan de Satanás. Una iglesia que conoce la verdad pero que no la vive. Satanás está feliz con eso. Ellos saben mucha información. Ellos tienen tanta información que podrían hasta ser doctores en teología. Pero cuando los llevamos a la aplicación, no llegan ni a primaria. Satanás está feliz con eso. Una iglesia que conoce mucha información, pero que realmente no vive esas cosas. Satanás se puede dar por bien servido. Hermanos, lo que nosotros necesitamos precisamente como creyentes es ser conscientes de que esa guerra espiritual está allí, de que es real y que tenemos que aprender a combatirla con las herramientas que el Señor nos ha dado. Dice en el libro de Lucas capítulo 22, y ahí es interesante porque vemos que no solamente pasa con los creyentes de Éfeso. En el ministerio de Jesús, en los mismos 12 discípulos, podemos ver que Satanás buscó también zarandearlos. Lucas capítulo 22, versos del 31 al 32, dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os, ¿saben si os es singular o plural? No, os es plural. Simón, Simón, he aquí os, está hablándole a todos los discípulos. Se está refiriendo a Simón, pero está abarcando a los demás discípulos. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús le está hablando a Simón, pero está incluyendo a los demás discípulos, y les está diciendo: Satanás va a zarandearlos. ¿Han visto un trigo alguna vez? ¿Cómo se ve un trigo cuando está siendo zarandeado por el viento? Lo que sostiene al trigo en ese momento es la raíz. Si la raíz está profunda, el zarandeo de un tornado, de un viento fuerte, no lo va a sacar. Lo puede mover, pero no lo va a sacar de la tierra donde está plantado. De la misma manera, hermanos, Satanás no puede poseer a un cristiano. La Biblia dice en 1 de Juan de que el maligno no nos toca. El maligno no puede poseer a un verdadero creyente. No obstante, sí nos puede zarandear. Satanás puede sacudirnos, puede llegar también a influenciarnos con sus mentiras, con sus sutilezas, para llevarnos a vivir apartados de la voluntad de Dios. Cuando un cristiano está enfocado más en los pecados de otros que en sus propios pecados, ese cristiano está distraído.
de lo que Él debería estar tratando. Cuando un cristiano está pensando que ha llegado a un punto de no retorno, cuando un cristiano está pensando, tal vez Dios no me escogió para ser salvo, yo tal vez simplemente Dios me creó para enviarme al infierno. Cuando un cristiano está pensando esas cosas, eso hace muchas veces que ese cristiano se vuelva totalmente infructífero. Y en última, Satanás y sus huestes espirituales disfrutan eso. Lo que ellos buscan es cegar el entendimiento de las personas para que no conozcan la verdad del Evangelio. Pero miren lo interesante, cuando Pedro fue zarandeado por Satanás, Jesús le dijo, yo he rogado por ti. Jesús ruega por nosotros. Qué privilegio eso. Jesús intercede por nosotros. Jesús no nos ha dejado solos en esta guerra espiritual. Si Jesús nos dejara solos, estuviésemos perdidos. Pero Él ha prometido precisamente estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice en el libro de Romanos capítulo 8, versículos del 33 al 34. Dice ahí la palabra, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Qué privilegio saber que en medio de esta guerra espiritual, en medio de los zarandeos que Satanás puede hacer a nuestra vida, tenemos un intercesor, un abogado que intercede por nosotros. Y gracias a esa intercesión podemos tener la victoria. ¿Saben qué pasó con Pedro después de eso? Sí, todos fueron zarandeados. Pedro terminó negando al Señor 3 veces, pero después de eso se cumplió lo que Jesús mismo le dijo en Lucas 22, que Él iba a confirmar a sus hermanos. Él iba a levantar a esos que Satanás había zarandeado. Pedro se convirtió en el líder de la iglesia primitiva, de la iglesia en el libro de los Hechos. Y Dios puede hacer exactamente lo mismo que hizo en Pedro en nuestras propias vidas. Tal vez usted puede sentir en su vida que Satanás lo tiene zarandeado por todo lado. Tal vez usted puede sentir que Satanás lo está zarandeando en las finanzas, que Satanás lo está zarandeando en su matrimonio, que Satanás lo está zarandeando en sus relaciones interpersonales, en su lugar de trabajo. Pero en medio de todo eso usted puede descansar en que Cristo mismo intercede por usted. En que el maligno no le puede tocar. El maligno no puede poseerlo porque usted tiene al Espíritu Santo morando en usted. Entonces, pregúntate a manera de aplicación en este primer punto. ¿Tú eres consciente de que tu vida cristiana es una guerra espiritual? ¿De verdad tú crees eso? O sea, tú vives siendo consciente de que hay una guerra espiritual que es invisible, pero no por eso menos real. ¿Tú eres consciente de eso? ¿Tú podrías decir que vives tu vida cristiana como un soldado disciplinado o estás viviendo como un niño mimado y poco esforzado? ¿Cómo vives? ¿Vives como un soldado con sobrepeso? ¿Vives como un soldado que no sabe tomar su fusil? ¿Que no sabe ponerse su armadura? ¿Cómo vives? Pregúntate, ¿estás viviendo tu vida cristiana con firmeza o con tibieza? Honestamente, delante de Dios, si tienes que pedirle perdón al Señor hoy, bien puedes hacerlo. Señor, perdóname porque no he sido firme, he sido un tibio. Como dicen mis estudiantes, ¿te estás parando duro contra Satanás? Y pararse duro no es que tú vayas a combatir directamente contra él. Pararse duro es que tú te pones la armadura de Dios. Porque tú entiendes que Dios es el que puede combatir a Satanás, no tú. ¿Estás viviendo así?
¿Te estás parando duro contra el enemigo, contra el adversario de tu alma? Honestamente, si Satanás te pidiera hoy a ti, individualmente, te pidiera a ti para zarandearte, ¿habría raíz donde tú puedes permanecer? ¿O ese zarandeo te sacaría totalmente del lugar donde te encuentras? Si Satanás te zarandeara a ti como zarandeó a Pedro, ¿terminarías negando a Jesús para salvar tu pellejo? Si Satanás te zarandeara hoy, ¿cómo reaccionarías? Hermanos, la guerra espiritual es real, pero no se libra con exorcismo, no se libra con ministerios de liberación, no se libra con amuletos, no se libra con cruces, no se libra con aceites ungidos, ni con sal, ni con agua bendita, ni con nada de estas cosas. De hecho, no tiene mucho sentido, estamos hablando de algo espiritual, y todo lo que mencioné es material. La guerra espiritual se lucha poniéndonos toda la armadura de Dios. ¿Usted quiere tener la victoria contra estas huestes espirituales de maldad? Póngase toda la armadura de Dios, dice Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Saben? El primer elemento que menciona el apóstol Pablo aquí es que debemos ceñir nuestros lomos con la verdad. Efesios 6:14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ese primer elemento, ceñir nuestros lomos, tiene que ver con amarrarse los pantalones. En la cultura judía, cuando ellos vestían túnicas, esas túnicas ellos las amarraban y se las colocaban en la cintura para ceñir sus lomos y estar preparados para correr. Ahora, en el contexto romano, que es probablemente de donde el apóstol Pablo extrae la idea de la armadura, ellos tenían un cinturón. Por eso, en algunas versiones dice también que nos pongamos el cinturón de la verdad. Ceñir nuestros lomos es, por así decirlo, amarrarnos los pantalones con la palabra de Dios, con la verdad de Dios. Por eso el segundo punto en esta mañana es: toma el cinturón de la verdad. Y vamos a ver una imagen para que usted pueda más o menos imaginarse lo que el apóstol Pablo nos está queriendo ilustrar ahí. Vamos a ver la imagen. Ahí está. Entonces, esa es la armadura. Lo que está de color es básicamente lo que sería el cinturón del soldado. El cinturón era muy importante en la armadura porque el cinturón unía la parte superior y la parte inferior de la armadura. En otras palabras, si el soldado no se pone el cinturón, podía pasar mucha vergüenza, porque si el cinturón no estaba bien colocado, la parte de abajo se iba a caer, iba a ser muy difícil el poder correr, el poder defenderse de un enemigo. Entonces, el cinturón era fundamental. Por eso yo creo que el apóstol Pablo inicia hablando de esta armadura de Dios, mencionando que debemos ceñir nuestros lomos con la verdad. Básicamente, un soldado romano que no ceñía bien sus lomos con el cinturón estaba expuesto. No solamente quedaba vulnerable ante sus enemigos, sino que también podía hacer el ridículo en plena batalla. ¿Se imaginan un soldado tratando de correr con su túnica pero sin cinturón? ¿O se imaginan a un soldado tratando de saltar para esquivar algunos obstáculos pero sin el cinturón? Sería bastante estorboso y además estaría en una situación bastante incómoda. Entonces, el apóstol Pablo inicia la descripción de la armadura de Dios hablándonos de la importancia de la verdad.
La verdad de Dios es fundamental. De la misma manera que para un soldado romano era importante tener un buen cinturón, ceñir sus lomos para su armadura, de la misma manera para el cristiano la verdad de Dios es un aspecto fundamental de su vida. Alinearnos a la voluntad de Dios es lo que el Señor quiere, para que no estemos en una condición de vulnerabilidad, para que no estemos expuestos a muchas caídas y tropiezos vergonzosos. La verdad de Dios protege al creyente. La verdad de Dios nos cubre para que nosotros podamos tener la victoria en esa guerra espiritual. Dice en el libro de Salmos capítulo 119, este es un texto bastante conocido. Salmo 119 en el versículo 11 dice el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Pueden ver la importancia de la palabra de Dios? Para no pecar. Necesitamos que la palabra de Dios esté en nuestros corazones. Primera de Pedro capítulo 1. Esa es una expresión prácticamente paralela a lo que Pablo dice en Efesios 6. Dice, por tanto, ceñid los lomos, pero ahora dice, de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Dice en otra versión, preparen su mente, preparen su entendimiento para actuar, para ejercer dominio propio, para vivir en templanza. Y uno podría pensar, bueno, pero ¿por qué tanto énfasis de los apóstoles en la verdad? Pero saben, no solamente fue de parte de los apóstoles. Lo que decía nuestro hermano Yesida al principio, Jesús mismo oró una noche antes de ser entregado diciendo, Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La verdad de Dios es fundamental para la vida cristiana. Dice en Proverbios capítulo 23, versículos del 6 al 7, dice, no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Saben, el avaro no es avaro inicialmente por lo que hace. El avaro llega a ser avaro por lo que piensa. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Ese es el poder y la influencia que tiene la verdad. Hermanos, aunque la verdad es inmaterial, la realidad es que tiene implicaciones materiales, tangibles y muy prácticas en nuestra vida. Las ideas tienen consecuencias. Lo que usted piensa, eso es. Por eso es tan importante ceñir nuestros lomos con la verdad. La palabra de Dios es la que debe guiar nuestras vidas. Romanos capítulo 1 nos muestra un poco de lo que fue la depravación del ser humano en el primer siglo. Romanos capítulo 1, versículos del 24 al 25, ahí se describe que muchos deshonraron sus propios cuerpos. Muchos cayeron en la práctica de la homosexualidad. Y saben que la razón de eso, más allá de la acción que ellos estaban cometiendo, era que previo a eso ellos habían cambiado la verdad de Dios por la mentira, dice Romanos 1:24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El pecado de la homosexualidad no comienza con la acción, comienza con el pensamiento. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira.
Y saben que esa es la guerra en la que está inmersa hoy en día nuestra sociedad. Todo eso que vemos en las redes sociales, de la ideología de género, de los pronombres, de sé lo que quiera ser, no es más que esto que estamos estudiando hoy. Es la guerra entre las mentiras de Satanás y sus ejércitos de maldad y la verdad que Dios ha revelado en su palabra. Esa es la guerra espiritual en la que estamos inmersos. Y lo que ustedes y yo creamos y lo que aceptemos como verdad va a traer consecuencias prácticas en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo inicia diciéndonos, bueno, en esta guerra espiritual van a empezar ciñendo sus lomos con la verdad. Porque si no hay verdad, no hay armadura. Si no hay un buen cinturón, la armadura se va a caer, no va a funcionar. La verdad de Dios debe permear todo nuestro ser. Dice en Gálatas capítulo 5, usted podría decir, bueno, pastor, pero eso de Romanos 1 es porque ellos eran incrédulos, pero nosotros como cristianos no vamos a caer en eso. Miren lo que le pasó a una iglesia. Gálatas capítulo 5, versículos del 7 al 9, dice ahí, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Las iglesias de Galacia empezaron corriendo bien. De hecho, iban corriendo. Pero un poco de levadura, un poco de mentiras, un poquito de circuncisión aquí, circuncisión allá, y empezaron a caer en prácticas judaizantes. Por eso debemos ser personas celosas de la verdad. Nosotros necesitamos conocer la verdad, vivir la verdad y predicar la verdad todo el tiempo. Eso es ceñir nuestros lomos con la verdad. Dice 1 Corintios capítulo 15 en el versículo 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y usted se preguntará, ¿pero qué tienen que ver las malas conversaciones con las costumbres? Mucho. Lo que son mis ideas llegan a ser mis acciones y mis acciones se convierten en mis costumbres. Si yo estoy continuamente alimentándome de malas conversaciones, eventualmente esas mentiras, esas ideas distorsionadas van a empezar a producir fruto. Y ese es el mundo en el que estamos hoy. Por eso el gran desafío que tenemos como cristianos es poder discernir en medio de una sociedad donde abunda el exceso de información, en la sociedad donde tenemos ahora inteligencia artificial, donde cada vez es más difícil distinguir qué es real y qué no es real. Saben, para hacer un ejercicio respecto a eso, voy a compartirles una imagen más. Esa imagen, una de ellas es real. La otra es una mentira de Satanás. La otra es algo falso. ¿Usted puede distinguir cuál es la imagen real? ¿Quién cree que es esta? ¿La real esta? ¿Y esta? ¿Esta es la falsa? ¿La real? ¿Esta es la real? Bueno, necesitamos el cinturón de la verdad para poder saber con exactitud. Pero saben, les traje esa imagen para que podamos ver cómo cada vez es más difícil, hermanos. Cada vez es más difícil saber qué es real y qué no lo es. Ese es el mundo en el que nosotros estamos. Estamos en la generación de los engaños, de la inteligencia artificial, donde muchas personas fácilmente pueden orquestar una mentira. Y saben, la mentira, aunque muchas veces ha sido minimizada en muchos contextos cristianos, la mentira es uno de los peores pecados que vemos en la Escritura. En el libro de Juan capítulo 8 se nos dice puntualmente que Satanás es el padre de mentira.
Era la que estaba allá. Miremos Juan capítulo 8. ¿Se puede ver en los dientes puntualmente la diferencia? Sí. Entonces, en el libro de Juan capítulo 8, versículo 44, vemos que ahí dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿En qué sentido Satanás ha sido homicida desde el principio? ¿Vemos en algún momento que Satanás matara físicamente a Eva? ¿O que matara físicamente a Adán? ¿O a alguna persona? ¿En qué sentido es homicida? La mentira que Satanás le soltó a Eva en el jardín del Edén, esa mentira fue el medio para hacerla caer a ella y para, en cierto sentido, matarla espiritualmente. Para que Eva, que tenía comunión plena y perfecta con el Señor, estuviese luego separada de su presencia favorable. Eso es un homicidio. La mentira no es un pecado menor. La mentira es un pecado muy serio delante de Dios. La mentira de Satanás fue un homicidio no solo para Eva, no solo para Adán, para toda la humanidad. Nosotros hoy por hoy seguimos lidiando con las consecuencias de lo que esa mentira hizo. Génesis capítulo 3, ahí vemos cómo se describe el proceso a través del cual Satanás hizo caer a la mujer y luego a Adán. Génesis capítulo 3, verso 1 dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? ¿Pueden ver cómo Satanás no contradijo inmediatamente la verdad de Dios? Él empezó sembrando una duda. Él empezó poniendo en tela de juicio lo que Dios había dicho. Dice en el verso 2: y la mujer respondió a la mujer: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Ahora sí, después de haber hecho un proceso con ella, ahora sí le está dando una mentira, pero no solo le dio una mentira, verso 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. No solo le dio una mentira, se la argumentó. Es que tú tienes derecho a hacer lo que quieras hacer. Es que ¿quiénes son allá en la iglesia para juzgarte? ¿Quiénes son ellos para señalarte? Tú puedes escoger ser lo que quieras ser. Si tú eres biológicamente un hombre pero te sientes una mujer, tú puedes ser una mujer. Y pelea contra ti mismo, pero vas a ser una mujer. Ese es el mundo en el que vivimos. Esa es la guerra espiritual en la que estamos inmersos. Y Satanás busca activamente eso. Saben, con todo esto de la inteligencia artificial que les comentaba hace un momento, ya en países como Japón están vendiendo esposas que son robots humanoides. Y la oferta que le están haciendo a los hombres es decirle: mire, esta es una mujer que usted no la tiene que conquistar, una mujer que no le va a hacer cantaleta, una mujer que cocina, que le hace masaje y todo lo que usted necesite lo va a tener sin ningún defecto. Y saben, suena cómico, pero hay personas que están pagando millones de dólares por eso. Hay personas que están creyendo la mentira de que un robot humanoide es una esposa. O hay personas que están creyendo que una inteligencia artificial en forma de bebé es un hijo. Ese es el mundo en el que estamos inmersos. Saben, es lamentable porque
Algo que leí hace poco también es cómo la mayoría de los jóvenes hoy en día están usando la inteligencia artificial como su consejero. Muchos jóvenes en Bucaramanga, en su área metropolitana, están deprimidos, están ansiosos, no encuentran propósito, no encuentran sentido a sus vidas. Y en vez de acercarse a una iglesia, en vez de acercarse a un líder espiritual, muchos lo que están haciendo es simplemente consultar con la inteligencia artificial. Y es lamentable porque ya hay casos donde le han preguntado incluso a la inteligencia artificial cómo ellos pueden quitarse la vida. Y hay ciertas restricciones en algunas inteligencias, pero hay otras donde no limitan, o por lo menos ellos buscan la manera de obtener ese tipo de información. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque vivimos en una sociedad que está inmersa en la guerra de las mentiras de Satanás y las verdades de Dios. Decía el pastor Charles Spurgeon, discernimiento no es la capacidad de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Discernimiento es la capacidad de distinguir la verdad de Dios de la casi verdad. Eso es discernimiento. Si en las dos imágenes que yo les mostré hubiese puesto un hombre y una mujer, hubiese sido fácil saber cuál de los dos es. Pero como se parecen, como los rasgos son muy semejantes, entonces el discernimiento se vuelve algo más sutil, algo más preciso. En Mateo capítulo 4 podemos ver también la forma como Satanás intentó tentar a nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Mateo capítulo 4 verso 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Pueden ver cómo Satanás no ha cambiado sus trucos? El mismo truco que intentó hacer con Eva, distorsionando la palabra de Dios, ahora quiso hacerlo con nuestro Señor Jesús. Pero nuestro Señor Jesús no se dejó intimidar. Nuestro Señor Jesús, a pesar de que en su humanidad tenía hambre, eran 40 días, 40 noches donde no había comido nada, Él pudo responder: escrito está. Jesús ciñó sus lomos con la verdad. Jesús está viviendo lo que el apóstol Pablo dice que debemos vivir nosotros. Hermanos, si queremos luchar bien, debemos pensar bien. Usted debe conocer este libro. Usted debe conocer lo que la palabra de Dios enseña. Usted debe saber cómo la Biblia se vive en cada área en la que usted se desempeña. Eso es fundamental. Es triste escuchar creyentes que dicen: llevo 20 años en el Evangelio, llevo 20 años en una iglesia, y nunca han leído su Biblia de tapa a tapa. Eso es triste, porque como cristianos tenemos un compromiso con la verdad. Necesitamos ceñir nuestros lomos con la verdad. Estamos en una guerra espiritual, somos soldados, no podemos bajar la guardia. Tenemos que estar ceñidos con la verdad para poder combatir las mentiras de Satanás y de sus huestes espirituales de maldad. Hermanos, debemos pedirle al Señor que Él nos dé amor y pasión por las Escrituras. Amor y pasión por lo que Él ha revelado. Saben que muchos mártires perdieron su vida para que ustedes y yo tengamos esta Biblia en nuestro propio idioma. Sangre fue derramada a lo largo de los siglos para que hoy en Colombia, en Bucaramanga, en la ciudad donde estamos, podamos abrir la palabra de Dios y estudiarla expositivamente. Nosotros necesitamos valorar eso. Necesitamos llenarnos de todo el consejo de Dios. Tú necesitas una cosmovisión bíblica para todas las áreas donde tú vives. Tú sabes cómo debe ser un esposo según Dios. No según este mundo, no según cómo te criaron. Tú sabes cómo debe ser un esposo según Dios.
O tú sabes, si eres estudiante, tú sabes cómo debe ser un estudiante según Dios. Tú sabes cómo debe ser un trabajador, un empleado según Dios. O tú sabes cómo debe ser un empresario según Dios. Eso es lo que Pablo ha venido desarrollando en la carta. El Evangelio tiene aplicación práctica en todas las áreas de nuestra vida. Hermanos, si nosotros no nos llenamos de la palabra de Dios, si no ceñimos nuestros lomos con la verdad, vamos a ser tristemente influenciados por las mentiras de Satanás. Algunas de las mentiras que Satanás más utiliza en contra de los creyentes son: ese pecado no es tan grave. Ese pecado que tú cometiste, no pasa nada. Otros lo han hecho y ahí están. Entonces, no hay que ser tan extremistas. Otra mentira que Satanás le hace creer al creyente es: Dios quiere que tú seas feliz. No importa lo que hagas, no importa si estás en fornicación, no importa si estás en un yugo desigual. Dios simplemente quiere que tú seas feliz. Dios es un bacán, Dios es un chévere, Dios es una persona que existe para hacerte feliz a ti. Son mentiras que muchos han creído. Una muy común: es que yo creo en Dios, pero no en la iglesia. Yo creo en Dios, sí, me encanta la idea de que hay un Dios, un creador, pero no en la iglesia. Esos pastores son unos ladrones. Esas iglesias son puros hipócritas. Yo mejor no voy por allá. Y hay mucha gente que está atrapada en esas mentiras. Otra mentira de Satanás: tú puedes pecar y te arrepientes después. Mira, date una canita al aire, todavía estás muy joven. Eso después, cuando lleguen los 60, cuando lleguen los 80, allá te arrepientes en la clínica. Faltando 1 minuto para partir, ahí te vas a poder arrepentir como el ladrón en la cruz. No te preocupes. Otra mentira de Satanás es: no necesitas orar mucho. Eso de la oración, levantarse temprano a orar, no hay que ser tan extremistas. Yo voy orando mientras manejo. Yo mejor oro durante mi jornada laboral. Pero hermanos, necesitamos tiempos específicos de oración. Otra mentira de Satanás: nadie se va a dar cuenta. Es más, tú cierras la puerta, apagas la luz y ahí nadie te va a ver. Es una mentira diabólica. Es una mentira totalmente opuesta a los atributos de Dios. Dios es omnipresente, no nos podemos ocultar de Él. Otra mentira que algunos han creído es que tú no eres un escogido de Dios. Es que a ti Dios no te escogió para salvación, por eso es que te va tan mal. Por eso es que fracasas en tu vida de santidad, por eso vives pecando todo el tiempo, porque no eres escogido. Entonces, ¿para qué te esfuerzas? Y hay muchos que han creído eso. Tu pecado es algo imperdonable. Ya has llegado al punto en el que estaba Judas. Es más, tú eres el Judas del 2025. Ya para ti solamente queda la perdición. Y hay mucha gente que ha creído esas cosas. Otra mentira muy común es: todos lo hacen. ¿Cuál es el problema? Si todos los demás viven así, ¿por qué yo no? Otra mentira de Satanás es: Dios no dijo lo que dijo. Lo que dice la palabra de Dios, no, eso yo no lo creo. Yo no creo que eso sea así. Yo tengo mi propia interpretación. Yo sé cómo hacerlo a mi manera, o yo creo en Dios a mi manera. Es muy común. Hermanos, si nosotros no conocemos la palabra de Dios, todas esas mentiras pueden llegar a influirnos. Y recuerden, las ideas tienen consecuencias. Si usted cree una mentira, usted va a actuar conforme a esa mentira. Y esa mentira lo va a destruir. Esa mentira puede ser un homicidio espiritualmente hablando. Pregúntate: ¿qué tan informada está tu mente de la verdad de Dios para ser el padre que debes ser, para ser la madre que debes ser, para ser el esposo que debes ser, para ser la esposa que debes ser, para ser el hijo que debes ser, para ser la hija que debes ser, para ser el hermano en Cristo que debes ser, para ser la hermana en Cristo que debes ser, para ser el servidor de la iglesia que debes ser? ¿Tú conoces la verdad de Dios y sabes cómo aplicarla en tu vida? ¿Conoces la Biblia lo suficiente para poder analizar cada área de tu vida a través del filtro de las Escrituras?
¿Puedes diferenciar la verdad del error, aun cuando se te presente con diferencias muy sutiles? Tú puedes identificar, bueno, esto no es correcto, esto no es bíblico, esto no es veraz, esto no es cierto, aun cuando las diferencias son muy sutiles. ¿Tú tienes un celo por la verdad de Dios revelada en su palabra? Hermanos, vivimos en una sociedad que trabaja activamente, que invierte incluso millones de dólares por hacernos creer mentiras. El negocio en el que más invierte Satanás es en propagar sus mentiras. En el libro de Isaías, capítulo 5, podemos ver cómo esto es algo que realmente no es nuevo. Dice en el libro de Eclesiastés que no hay nada nuevo debajo del sol. Satanás sigue usando sus mismos trucos de mentira. Dice Isaías 5:20, hay de los que... El aborto no es un asesinato. El aborto es derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Suena bonito. Suena hasta loable, ¿no? Le están garantizando un derecho a alguien. Isaías 5, verso 20 dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías es lo que estamos viviendo en Colombia hoy. Somos uno de los países donde tristemente hay más iniquidad. Somos de los países de Latinoamérica donde ocurren más abortos. Somos de los países de Latinoamérica donde se permite matrimonio homosexual, que destruyen a la familia puntualmente. Vivimos en un país donde la mentira ha ganado mucho terreno. Y la forma como vamos a combatir esas mentiras es con la verdad de Dios. Es ceñidos nuestros lomos con la verdad. Por eso es importante que usted conozca las Escrituras, que usted lee las Escrituras. Esa es nuestra responsabilidad en medio de este mundo caído. El tercer y último punto que vemos ahí en nuestro texto base de hoy es que el cinturón de la verdad va sobre la vestidura de salvación. Efesios capítulo 6, 2 y 3. Si usted no ha recibido primeramente la bendición espiritual de la salvación en Cristo Jesús, entonces usted no se puede poner el cinturón. ¿Se imaginan cómo sería un cinturón o tratar de ponerse el cinturón si debajo no está la túnica? Yo creo que ese cinturón rayaría probablemente la piel del soldado. Para él ponerse ese cinturón, primero tiene que ponerse la vestidura, la túnica que va debajo. De la misma manera, análogo a eso, podemos decir que el cinturón de la verdad se coloca sobre la vestidura de la salvación. Necesitamos primero ser revestidos por Cristo para que luego sí podamos vivir ceñidos nuestros lomos con la verdad. Dice ahí en Efesios capítulo 6, en el versículo 10. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Usted no se puede fortalecer en el Señor si primero no está en el Señor. Primero hay que estar en Cristo, hay que estar en el Señor para que luego podamos fortalecernos en Él. En otras palabras, tú debes ser primero transformado y revestido de la túnica de la salvación para que luego sí puedas vivir lo que estudiamos hoy. Para que luego sí puedas esforzarte por ceñir tus lomos con la verdad. Primero va la salvación y luego viene el colocarnos la armadura. Dice en el libro de Isaías capítulo 61, Isaías capítulo 61 en el versículo 10, dice ahí la palabra, en gran manera me gozaré
alegrará en mi Dios, vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Si una vestidura de salvación, si tú no has recibido la transformación que dice Efesios 2, de pasar de estar muerto en tus delitos y pecados a recibir la vida que hay en Cristo Jesús, si tú necesitas el cinturón todavía, lo que tú necesitas es pedirle al Señor que te ayude a vivir esto que acabamos de leer. Si tú le dices al Señor, Señor, yo quiero gozarme, Señor, yo quiero alegrarme en ti, yo quiero que tú me vistas con vestiduras de salvación. Si tú haces eso hoy, con un corazón contrito y humillado, reconociendo tu pecado, reconociendo que has vivido tal vez haciendo lo que a ti te da la gana, viviendo solo para ti, enfocándote en tu propia opinión, en tus propias ideologías, porque eres terco como tú solo. Si tú has vivido así, hoy puede ser el día de salvación para ti. Hoy puede ser el día en que tú le digas, Señor, he estado siendo cautivo de todas las mentiras que mi mente caída ha estado tratando de hacerme creer. He vivido apartado de tu verdad, hoy lo reconozco y te pido que tú me transformes. Te pido que me vistas con esas vestiduras de salvación, para que vestido con esas vestiduras, ahora yo pueda ceñirme los lomos con la verdad. Ahora yo pueda ponerme ese cinturón de tu palabra en medio de es tu voluntad y que es un engaño, una falacia del enemigo. Tú puedes orar al Señor y pedirle eso hoy. Tú puedes decirle, Señor, concédeme la vestidura de la salvación. Concédeme ser salvo hoy. Concédeme experimentar eso que hablan los cristianos de que han nacido de nuevo. Yo quiero saber qué es eso. Yo quiero vivirlo en carne propia. Si tú vienes a Cristo hoy con un corazón contrito y humillado, la palabra de Dios dice que Él no te va a despreciar. Él puede hacer de ti una nueva criatura. Él puede hacer de ti un soldado de Jesucristo. Una persona que vive firme, firme para las cosas de arriba. Firme y constante en el Señor, buscando agradarle a Él en todo. Tú puedes vivir eso hoy. El Señor puede usarte como un instrumento para que tú también anuncies ahora a otros que en Cristo Jesús hay salvación. Que en Cristo Jesús está el camino, la verdad y la vida. Y que nadie viene al Padre si no es por Él. Hermanos, lo último que podemos aprender de este estudio de hoy es un llamado de atención a la iglesia. Es un llamado de atención a la iglesia porque no solamente esto tiene que ver con las personas incrédulas, las personas que no conocen al Señor. Tristemente también dentro de las iglesias hay personas que no están viviendo la verdad de Dios. Hay personas que tal vez están escuchando domingo a domingo las escrituras. Tal vez vienen el miércoles, tal vez sirven en algún ministerio, tal vez son líderes, tal vez llevan el título de pastor. Pero a pesar de todas esas cosas, la verdad de Dios no está penetrando en sus corazones. La verdad de Dios no los está llevando a vivir como Dios quiere que vivan. Y por eso hay una advertencia muy seria en las Escrituras. Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 15. Estas son palabras dirigidas a una iglesia como puede ser la nuestra. Dice Apocalipsis 3:15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico,
y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Iglesia, si escuchando este mensaje usted reconoce que ha vivido una vida tibia y no firme, hoy es el día para que usted se arrepienta de ese pecado delante de Dios. Si tal vez usted reconoce que hasta hoy ha estado viviendo más en sus propias ideas, en sus propios razonamientos, en lo que usted considera que es correcto y no en la verdad de la palabra de Dios, hoy también es un día de arrepentimiento. Hoy es un día para que como iglesia nos humillemos. Hoy es un día para que reconozcamos que tal vez no hemos estado viviendo como el Faro que decimos ser. Nos llamamos Iglesia Bíblica Bautista El Faro porque queremos llevar la luz de Cristo a cada rincón. Pero la realidad práctica es que muchas veces no estamos viviendo así. Entonces el llamado que Dios nos hace hoy como iglesia es que nos arrepintamos. Seamos celosos con la verdad. Vivamos la verdad y prediquemos la verdad para que podamos ser un verdadero faro de luz, para que podamos cumplir con la gran comisión que el Señor nos ha dado, para que podamos vivir como verdaderos soldados de Cristo, como personas que entienden que el llamado que Dios nos hace no es un llamado temporal, no es un llamado a alcanzar nuestros sueños, nuestras metas personales, no es un llamado a negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir al Señor. Hermanos, que el Señor nos ayude realmente como iglesia, como cristianos individualmente, para que podamos ceñir nuestros lomos con la verdad de Dios, para que podamos vivir lo que aprendemos en esta iglesia, que no solamente conozcamos información, sino que podamos llevarla a la práctica. Vamos a orar y a pedirle al Señor que Él nos ayude también como iglesia a poder vivir y aplicar esta su palabra. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque tú nos recuerdas hoy la importancia de ceñir nuestros lomos con la verdad. Padre, ayúdanos a ser conscientes que hay potestades que están gobernadores de las tinieblas espirituales de maldad, que hay potestades que buscan activamente destruirnos. También es real que podemos combatirlo si estamos fortalecidos. Perdona, porque tú eres la verdadera fuerza para poder combatir. Padre, ayúdanos, Señor. Aprendemos aquí, no simplemente quede en información teórica, sino que pueda movernos, que pueda sacudirnos, que pueda llevarnos apartados. Por el contrario, Señor, podamos vivir siendo avivados, colocado en nuestros corazones, realmente pueda llevarnos a vivir en santidad, pueda llevarnos a vivir conforme a la vida de piedad que tú has preparado para tus hijos, para aquellos que te aman. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes del rol tan importante y temporal que como Iglesia Bíblica Bautista El Faro estamos ubicados acá porque tú has permitido, Señor, que la iglesia exista en este lugar predicado, para que más personas pasen del reino de las tinieblas, del reino de las mentiras de Satanás, al reino de la luz, al reino de tu verdad, al reino de la lámpara para nuestros pies. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de la importancia de tu verdad en nuestras vidas. Y también te pido, Señor, que si hay personas aquí
que tal vez nunca en su vida han experimentado un antes y un después, Padre, que tú les convenzas hoy, que tu Espíritu Santo les atraiga salvación, que tu Espíritu Santo les convenza de su pecado, de su insolencia delante de un Dios santo, 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 y que al mismo tiempo ellos puedan correr a los pies de Cristo, buscando de tu gracia y buscando tu salvación. Padre, oramos, Señor, que tú nos ayudes a ser conscientes de creer la verdad, de vivir la verdad y de predicar la verdad a otros, para que así, Señor, podamos glorificarte y podamos ser luz en medio de esta generación maligna y perversa en la que vivimos. En medio de la aplicación, en el nombre de Cristo Jesús.